Bien, continuación de la clase de tórax, entonces tenemos el diafragma. El diafragma tiene un tendón central y tiene esto que son las fibras crurales, ¿no es cierto?, que van a ir adhiriéndose hacia inferior, incluso llegar hasta la tercera vértebra lumbar, podría ser hasta la cuarta incluso. Por lo tanto, actúa dentro del eje de movimiento de la columna lumbar, ¿ya? Y es el punto de separación entre el tórax y el abdomen. Por lo tanto, controla las presiones torácicas y controla las presiones lumbares y permite también el buen ejercicio de la respiración y la mantención de la presión intraabdominal. En la vista inferior vamos a tener al cuadrado lumbar, vamos a tener también al músculo psoas, ¿ya?, que son atravesados por el diafragma, o sea, tiene relación en sus puntos de inserción. Tenemos forámenes para el esófago y para la arteria y la vena cava. Y ahí tenemos el tendón central y podemos ver cómo las fibras musculares se van a insertar en los bordes, ¿ya?, hasta la 12ª costilla y, como les decía, inserción ósea hasta la tercera vértebra. Entonces, cuando hay una inspiración, lo que ocurre es que desciende el domo pleural, y eso lo hace a través de la contracción del diafragma, y eso aumenta la presión intraabdominal, y durante la inspiración va a ascender y se van a expandir las costillas y eso va a disminuir la presión intraabdominal. Entonces, en este caso, en la inspiración, el abdomen protruye, y en este caso el abdomen debería ir hacia la retracción, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hay una expansión torácica, hay un descenso del diafragma. Este descenso del diafragma lleva hacia anterior el abdomen por el aumento de la presión intraabdominal en una expansión, ¿ya? Entonces, en la inspiración hay un descenso diafragmático, ¿sí? En el EPOC vamos a tener que los pacientes están hiperinsuflados, tienen un patrón de bloqueo inspiratorio. Por lo tanto, aquí ustedes han visto un paciente con EPOC, tiene un tipo de tórax que se llama el tórax en tóner. Entonces aquí se genera una disfunción. ¿Por qué? Porque este paciente está en inspiración constante, sus costillas se comportan como una extensión, pero resulta que el paciente adopta una flexión para aumentar el volumen del tórax. Entonces las costillas quedan bloqueadas en ascenso, pero con un tórax en flexión. Y eso produce una disfunción que bloquea el movimiento costal, y el diafragma, por su parte, que desciende, se encuentra en un espasmo, en una contracción sostenida, y esa contracción sostenida lo que hace es impedir el descenso del diafragma, porque el diafragma ya se encuentra descendido. Entonces es una disfunción en la cual el diafragma se mantiene descendido por la contractura y se queda abajo. Por lo tanto, no puede descender más. Y el paciente, la única opción que tiene para inspirar es hacerlo de forma accesoria, produciendo movimientos del tórax y ascenso del esternón, ¿no es cierto?, con la musculatura del esterno, de los escalenos, del esternocleido, entre otros. Los pacientes con escoliosis tienen una disminución de los volúmenes totales del pulmón, ¿ya? Principalmente lo vemos en la reserva inspiratoria, y vemos un aumento del volumen tidal, pero hay una disminución aquí, fíjense, de la reserva inspiratoria y de la reserva expiratoria y el volumen residual. Eso es lo que vamos a observar en los pacientes con escoliosis, pero en general tienen menos volumen pulmonar respecto a una persona sana. Y en los pacientes con EPOC tienen un volumen tidal un poco mayor, tienen un volumen de reserva expiratorio menor y un volumen de reserva inspiratorio que es similar, pero lo que más aumenta es el volumen residual. ¿Por qué? Porque están llenos de vías de conducción, pero no son capaces de movilizar ese aire debido a que tienen una expansión torácica mantenida, ¿ya? La musculatura que se encarga de hacer estos ascensos son los intercostales. Hay que recordar también que, principalmente los intercostales externos, por delante, y por posterior los intercostales internos. También los músculos subcostales pueden ayudar. Hay que recordar que por aquí pasa un nerviecito y una vena, por lo tanto también se pueden presentar neuralgias intercostales, y hay una patología que se llama el herpes zóster, que es un tipo de neuralgia, ¿no es cierto?, en la cual el paciente se le inflama el nervio y además empieza a aparecer una especie de rash cutáneo con ampollitas, ¿ya? Y eso nos tiene que hacer pensar inmediatamente que el paciente está teniendo un herpes, y el tratamiento indicado en ese caso es un tratamiento antiviral, pero los pacientes con herpes zóster tienen que recibir el tratamiento antiviral lo antes posible. Entonces, si se detecta o se sospecha, el paciente tiene que ser evaluado y tomar el tratamiento antiviral lo antes posible, porque de esa manera va a tener mejores resultados. Entonces aquí tenemos también la cadena simpática, que está justo delante de la cabeza de la costilla. Fíjense ahí la relación entre la cabeza de la costilla y la cadena simpática. Por lo tanto, la movilización a nivel costal
podría generar una estimulación del ganglio simpático. Y este ganglio simpático va a pasar a través de los espacios intercostales junto con una arteria y una vena en relación a la musculatura, ¿ya? Por superior, los músculos escalenos se insertan entre la primera y la segunda costilla, el escaleno posterior principalmente hacia la segunda costilla, por lo tanto, al ascender las costillas van a facilitar la inspiración y van a participar de la inspiración accesoria. Lo mismo con el esternocleido, que asiente también el esternón y parte de la clavícula. Los pectorales y los brazos quedan elevados, también van a ayudar en la expansión torácica, junto con el pectoral menor, que también puede elevar en parte las costillas. El recto abdominal, el músculo oblicuo interno y oblicuo externo pueden ayudar a la expiración. El serrato posterior inferior va a ayudar también a la expiración, va a descender las costillas, lo mismo que los elevadores. Bueno, los elevadores costales van a hacer lo contrario, que es el ascenso costal. Entonces, aquí dice que los intercostales externos lo que hacen es llevar la costilla superior hacia arriba y los intercostales internos la costilla interna hacia abajo, pero como les había mencionado, eso depende de si ven la costilla de arriba o la de abajo. El esternocleido sí va a tener una capacidad de ascender el esternón, por lo tanto es músculo inspiratorio, y los rectoabdominales expiratorio porque descienden el esternón. Y aquí tenemos al cuadrado lumbar que va a fijar la primera costilla en descenso. Por lo tanto actúa como una especie de músculo inspiratorio, pero la 12ª costilla no tiene mucha capacidad de generar movimiento, por eso es que esa estructura se bloquea. Y en los pacientes EPOC lo que vamos a notar es que se adopta una posición de elevación de hombros, de tal manera que la elevación de hombros facilita que el pectoral produzca un ascenso de las costillas y una expansión torácica anterior, ¿ya? Junto con la movilidad superior del esternón. En la evaluación de la movilidad vamos a tener que la flexoextensión va a ser 85 grados para la flexión toracolumbar, siendo la flexión lumbar 50 grados. Por lo tanto, si hacemos la resta, nos queda que la flexión es de 35 grados aproximadamente, ¿ya? La extensión toracolumbar son 35 grados a 40 grados y la extensión lumbar son 15, por lo tanto la extensión deberían ser más o menos 20-30 grados, 20-25 grados, perdón. Y la inclinación es la inclinación toracolumbar de 45 grados y la lumbar es de 20, por lo tanto tenemos 25 grados de inclinación torácica. ¿Por qué lo coloqué como toracolumbar o como lumbar? Para diferenciar, porque en realidad cuando uno evalúa el tórax es difícil pedirle al paciente que aísle por sí solo la movilidad del tórax. Entonces tú le dices, mira, hace una flexión, y al hacer la flexión tú tienes que hacer mentalmente el trabajo de pensar que la columna lumbar debería flexionar 50 grados y debería observar 35 grados en la columna torácica. O sea, sería raro que la columna lumbar haga menos flexión que la columna torácica. ¿Se entiende? Eso es una alteración de movimiento. O que en la inclinación, que ahí tenemos que son 25 grados, la columna torácica debería tener más inclinación que la columna lumbar, ¿sí? Eso es lo que deberíamos notar nosotros. Y además recordar, bueno, un poco las cadenas, que estas nos sirven para hacer la integración mecánica, ¿ya? Pero son conceptos un poco más complejos. La inervación, aquí tenemos algunos ramitos. Principalmente me interesa que recuerden que los puntos dolorosos, por ejemplo puntos del acromion, van a tener inervación de las zonas T1, T2. El nervio pasa y da la vueltecita por acá, se mete en el acromion y en el espacio, en el surco supraescapular. La parte inferior de las costillas está inervada por la zona de T7 y la zona de las crestas ilíacas está inervada por T12, ¿ya? La zona lumbar glútea está inervada por L5-S1, más o menos. Entonces, cuando los pacientes dicen, ¿sabes qué? Tengo un dolor acá, normalmente la afectación, si es neurológica, proviene de la zona lumbar baja. Si el paciente dice, tengo un dolor en la zona de la cresta ilíaca o superior del glúteo, puede ser muy probable que la afectación venga de la zona de la charnela toracolumbar. El dolor de la región costal inferior, ¿no es cierto?, de T7, y la zona de la charnela produce un dolor similar al, o digamos, con una referencia anatómica de la escápula, ¿ya? Ahí tenemos algunos patrones de dolor. Bien, algunas consideraciones generales de la columna torácica es que una vértebra torácica contiene 12 articulaciones. Voy a dejar como tarea que revisen cuáles son esas 12 articulaciones. Y la presión posteranterior de las transversas favorece la flexión, pero la presión de las espinosas favorece la extensión. Eso depende en todo caso, bueno, y
depende mucho cómo lo haga, porque estamos hablando de una presión posterior. Si es posterior debería pasar más o menos eso, ¿ya? Pero si lo hago desde la oblicuidad de la espinosa, probablemente va a ocurrir otra cosa, ¿ya? Pero posterior más o menos sigue ese patrón. En la inclinación lateral del tórax se ve limitada principalmente por las costillas. Si no estuvieran las costillas, el tórax podría inclinar aún más. Acuérdense que el movimiento de mayor magnitud era la rotación. Entonces, en cierta medida las costillas también se tienden a acomodar un poco entre inclinación y rotación y eso aumenta el rango. Y la restricción de movimiento pasivo del tórax está dado principalmente por la articulación costo-transversa y no la costo-vertebral, la que le da en su lugar estabilidad a la columna. Entonces, en el test de Adams nosotros observamos una jiba. Si esta es una jiba, vamos a ver esta acá que es más fácil, jiba derecha, significa que el paciente lo más probable es que tenga una rotación derecha de las vértebras, por lo tanto esa escoliosis se llama escoliosis torácica derecha. Lo más probable es que en la radiografía nosotros notemos una convexidad derecha, por lo tanto en el eje mayor, en la parte alta de la curva, deberíamos notar una inclinación izquierda, relativa. Pero hay que tener ojo porque la mayoría de las escoliosis no son perfectas hacia un lado y hacia el otro. Entonces, si tú ves una escoliosis derecha, es muy factible que veas si lo ves desde la columna lumbar, vas a estar viendo que la columna lumbar está inclinada hacia la derecha y la columna torácica estaría inclinada hacia la izquierda, hacia arriba. Entonces, el punto de vista influye bastante en la determinación de cuál es el sentido de la escoliosis y hay escoliosis que se denominan en C o en S, ¿ya? Pero como les digo, por lo general, si el sujeto está alineado en la cabeza y en la pelvis, va a haber algo entre medio que va a tener que compensar. Es imposible que tenga una escoliosis con inclinación izquierda torácica y la cabeza te quede ladeada. Como la cabeza va a quedar mirando de frente, significa que por lo menos el cuello en algún momento va a tener que inclinar hacia el lado contrario de la escoliosis. Entonces siempre van a haber varios sectores donde la curva va hacia un lado y donde la curva va hacia otro lado. Bien. En el próximo capítulo veremos las técnicas de palpación y movilización.